Pedro Avilés. Ambicioso, respetado y sobre todo, muy peligroso. Pero eso sí, para entender a don Pedro, hay que conocer muy bien sus inicios. Te voy a contar la historia de un hombre que se convirtió en leyenda, que marcó generaciones de su historia y que gracias a él ascendieron al poder muchísimas más figuras del narcotráfico que hasta la fecha siguen dando mucho de qué hablar. Un hombre que creció en un rancho muy humilde. Es el mexicano que pudo llegar a tener más poder en Estados Unidos, México e incluso estando en el ojo de Europa. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Avilés, el padre del narcotráfico en México. Aquí solo hay dos maneras de arreglar las cosas: con mucha plata o con mucho plomo. Y aquí hay un chingo de las dos cosas, así es que tú escoges. El León de la Sierra. Amigos, ¿cómo están? Soy Oscar López y bienvenidos a una historia que contar con Oscar López. El día de hoy vamos a hablar de Pedro Avilés, el León de la Sierra, el personaje que se considera el precursor del narcotráfico en México como lo conocemos el día de hoy. Pedro Avilés, el padre del narcotráfico mexicano. Me gusta. Ve, aquí ponen saludo de Oscar a sus bellos fans y les pide dinero. No, saludos. No les voy a pedir dinero, pero si quieren deposítenme a la cuenta que va a aparecer aquí. Corta eso, que no salga. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en nuestro nuevo canal, Los López Podcast. Si no se han suscrito, apóyenme a suscribirse de una vez. Pero sí quiero mandar unos saludos muy especiales a muchos comentarios que han ido dejando en nuestros otros videos de aquí en Los López Podcast y a los cuales quiero agradecer y darles un shout out, como dicen los. Quiero mandar un saludo a Elsie García López. Saludos, amiga. No sé si ya vieron el video de Yo Soy de Rancho. Nos divertimos muchísimo. Yo creo que para cuando se suba este video, Fulvio ya va a tener listo el segundo video del rancho, que también está muy divertido. Como saben, estamos experimentando. Somos nuevos en esto de los podcasts, entonces no me juzguen tan fuerte. Alito García, Li5PC. Me encantan mucho sus películas, muchas gracias. Para Ramón Hernández 6783, saludos desde Tabasco. Para Regina y para todos ustedes, familia López, muchas gracias a ustedes. Por el momento son todos los que voy a hacer, porque si no va a ser un video de 20 horas. Pero bueno, seguimos con la información. Improvisa, ya sabes también. No, bueno. Oye, ya vamos a grabar y estoy con el diálogo así. Improvísale, güey, vale, no pasa nada. Pedro Avilés Pérez, hijo de Adolfo Avilés y Aureliana Pérez. Aunque se sabe muy poco de su infancia, a comparación de otros personajes de este mundo, se tiene registro oficial de que don Pedro nació en abril de los años 30 en el Triángulo Dorado. Ahora, aquí es donde entra un misterio donde se tienen dos versiones de su lugar de nacimiento. ¿Por qué dos lugares? ¿Por qué dos fechas? ¿Por qué dos versiones? Porque recordemos que en esos tiempos todo esto era tapado por el gobierno. Hay muchos datos que no los quieren dar, hay muchos datos de los cuales en realidad no hay una certeza. Se dice que nació en una región conocida como la Ciénega de los Beltranes, en Tamazula, Durango, el 11 de abril de 1931. Aunque también está la otra versión de que nació, ¿dónde más? En Badiraguato, Sinaloa, también el 11 de abril, pero de 1938. Tanto Tamazula, Durango como Badiraguato, Sinaloa se adjudican el nacimiento de Pedro Avilés hasta el día de hoy. Ahora, cabe recalcar que durante este tiempo la pobreza ahorcaba al país de una forma muy severa. Se sabe que la familia Avilés Pérez era muy pobre, siendo esto el factor que encaminó a Pedro a ser la leyenda de hoy en día. ¿Por qué? Porque su padre le dio solamente dos opciones. O cultivas maíz para poder sobrevivir, o cultivas droga para poder sobresalir. Pedro Avilés encontró su camino en el negocio de la marihuana y la amapola. Su organización fue una de las primeras en traficar droga a gran escala hacia Estados Unidos, estableciendo rutas que luego serían utilizadas por cárteles como el de Guadalajara y el de Sinaloa. Esas ganas de sobresalir en un negocio muy limitado, en una tierra donde los salarios eran raquíticos, es lo que hace que Pedro Avilés decida cultivar droga
y volverse poderoso. Y ahí en esa historia nos cuenta cómo él poco a poco va creciendo. Según el historiador Guillermo Vázquez Calderón, en su libro Historia del narcotráfico en México, Avilés organizó a los campesinos dedicados al cultivo de amapola para extraer la goma del opio, la cual era transportada a través del corredor Culiacán-Mexicali. Y no operaba solo. Entre sus aliados se encontraban Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo. Nombres que con el tiempo se convertirían en titanes del narcotráfico. Su organización fue una de las primeras en transportar la marihuana en grandes cantidades hacia Estados Unidos de una manera segura. Él encontró la manera de llevarlo hasta por aire. De hecho, dicen que fue el primero en que logró cruzar droga por aire a Estados Unidos. Aunque muchos coinciden en que Pedro Avilés fue el precursor del narco moderno, hay detalles de su historia que no pueden confirmarse del todo. Pero algunos afirman que llegó a tener conexiones con agencias de inteligencia mexicanas y extranjeras, que su dinero no solo compraba sicarios, sino también información de muy alto nivel. Otros aseguran que financió a políticos y que gracias a su influencia evitó caer por mucho tiempo. Y por eso él empezó a crear una red de corrupción en el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. Aquí van a pasar cosas que le van a traer pesadillas por el resto de su vida. La gente a la que venimos a combatir no entiende otro lenguaje más que la violencia. Es gente preparada y capaz. Y además conocen el territorio como la palma de su mano. Están armados hasta los dientes, con un arsenal que podría liberar hasta un país pequeño. Tienen informantes en los niveles más altos de su gobierno y el mío. Esa es la gente que venimos a combatir. ¿Está usted dispuesta a enfrentar esta guerra, señorita Beckman? Es bien sabido que don Pedro Avilés tenía conexiones muy poderosas con personajes importantes de ese tiempo. Durante la década de 1950, Avilés tejió puentes con la mafia ítalo-estadounidense para el tráfico de heroína y marihuana hacia Estados Unidos. Parece trabalenguas, pero así es. Se le atribuye una asociación con Benjamin Bugsy Siegel, integrante del grupo del gángster Charles Lucky Luciano, considerado el padre del crimen organizado en Estados Unidos. Dato bastante controversial, ya que muy pocos habrían logrado conexiones tan poderosas con la mafia en esos tiempos, por lo que da a entender el poder y la ambición que tenía don Pedro. En la época que operaba Pedro Avilés, estuvo marcada por la corrupción y la complicidad entre el narcotráfico y el poder político. Aunque no hay evidencia directa de sus vínculos con el gobierno, como nunca la hay y nunca la habrá, es sabido que figuras emergentes como Miguel Ángel Félix Gallardo, quien trabajó como policía estatal en Sinaloa y fue guardaespaldas del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, facilitaron la corrupción de funcionarios estatales. Esto sugiere una red de complicidades que benefició a narcotraficantes de la época. Así también, don Pedro Avilés fue mentor de futuros capos del narcotráfico mexicano, como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes aprendieron sobre el tráfico de drogas mientras trabajaban en su organización. Estos discípulos, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo, consolidaron el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones criminales en México en operar a gran escala. Estas conexiones y colaboraciones sentaron las bases para las estructuras del narcotráfico en México, influyendo en la dinámica del crimen organizado en las décadas siguientes. Como toda leyenda mexicana, algunos dicen que tenía el poder de desaparecer en la sierra como un fantasma. Él conocía la sierra al pie de la letra. Cada piedra, cada árbol, cada centímetro era conocido por él y por eso se podía mover, esconder y transportar lo que quisiera por ahí, porque él conocía todas las veredas, curvas, picos, todo. Eso también lo puedes ver en la película que tenemos en nuestro canal de Los López Casas TV, El León de la Sierra, donde narramos esta parte de su historia tan misteriosa hasta cierto punto, tan difícil de visualizar,
Pero para mí es más sencillo ver la película que leer el libro. Se cuenta que una vez sobrevivió a una emboscada donde recibió más de 10 disparos, pero ninguno tocó órgano vital. También se habla de su generosidad con todos los pobres, de cómo les dejaba costales de grandes cantidades de dinero en las comunidades que le llegaron a jurar protección y atención. Sin embargo, no hay documentos que prueben estos últimos mitos. Solo testimonios de quienes alguna vez dijeron haberlo visto moverse entre las sombras y el poder del gobierno mexicano. La información es muy escasa y poco documentada. Las fuentes disponibles no proporcionan los datos específicos sobre la mayoría de sus actos de violencia cometidas por él o por su organización. Pero los que llegaron a conocerlo, a voces entre cárteles y exintegrantes de su grupo delictivo, decían que era muy letal y muy peligroso para todos sus enemigos. Ni tú ni nadie le va a partir la madre a la organización. No mientras la familia Arteaga esté unida. Soy hombre de una sola pieza. Nunca he traicionado a nadie. Y si quieres hacerle creer a la gente que soy un te la vas a... ¿Y sabes por qué? Porque soy Pedro Avilés. La guerra comenzó. ¿Quién sigue? ¿Cuánto vale mi vida, cabrón? 20 millones de dólares. No tenía otra salida, Pedro. Perdóname. Gracias por sus servicios, comandante. De aquí en adelante yo me encargo. Ya se puede retirar. El 15 de septiembre de 1978 es el día que fallece el señor Pedro Avilés. ¿Cómo? Hay dos versiones, igual que su nacimiento. La primera es que él, junto con varios acompañantes, se toparon con la Policía Judicial Federal de Culiacán y se enfrentaron a balazos, dando esto terminado con la vida de Pedro Avilés. Pero está la versión más aceptada, la versión que mucha gente conoce, que hasta tiene un corrido, que es la clave 7. ¿Qué es la clave 7? Clave 7 significa la eliminación total del objetivo y la desaparición de toda evidencia y testigo involucrado. Tu nombre jamás apareció en ninguno de sus reportes, pero ahora tengo un motivo personal para darte en toda la madre, cabrón. Un placer conocerte, Avilés. Es una aniquilación total. Muchos dicen que a lo cobarde, pero muchas veces necesario. Se afirma que fue citado bajo engaño, desarmado y posteriormente ejecutado por militares. ¡Fuego! ¿Tú cuál crees que sea la versión correcta? ¿Cuál crees que es la versión verdadera? Te leo en los comentarios.
Su muerte marcó el fin de una era sanguinaria y el inicio de otra muchísimo más brutal y violenta. Con su caída, sus sucesores tomaron el mando, formando cárteles que llevarían la violencia a niveles inimaginables. Pedro Avilés quedó en la historia como el pionero, el primero en abrir un camino que muchos seguirían y seguirán. Para algunos, un criminal. Para otros, un líder. Pero para todos, una leyenda. El narcocorrido ha sido la forma en que muchos capos han pasado la inmortalidad. Y como todos los grandes líderes de la droga en la historia, sus seguidores le brindaron homenaje cantando su historia de una forma muy respetuosa y acertada. Varios corridos relatan su vida y su muerte, resaltando su valentía, su astucia y su trágico final. 2 narcocorridos son los más conocidos que relatan la historia del capo mexicano. El corrido de Pedro Avilés ha sido interpretado por reconocidos artistas de la música regional mexicana como Grupo Laberinto y Ramón Ayala con sus Bravos del Norte. Sin embargo, la información sobre el compositor original de este corrido no está claramente documentada en las fuentes disponibles. ¿Tú sabes quién es el compositor de este legendario corrido? Y claro, está el corrido adoptado por la gente como la fiel historia de su deceso del León de la Sierra, La Clave 7. El corrido, La Clave 7, fue compuesto por Paulino Vargas y ha sido interpretado por diversos grupos de música regional mexicana, entre ellos Los Invasores de Nuevo León y Grupo Laberinto. Esta canción narra la historia de Pedro Avilés Pérez, mejor conocido como El León de la Sierra. El corrido describe eventos relacionados con su vida y las circunstancias que rodearon su muerte. Me la rifo más que ChatGPT, dice aquí en las notas. Antes que nada, en un video que pusimos con Regina, hay uno que se ríe de mi ambulancia. A Mariel López 9545, muchas gracias por apoyarnos. Rafael Sánchez Feliciano 13126 dice: hagan videos de comedias, de sketches y que sean bien chistosos. Eventualmente vamos a estar haciendo de ese tipo de contenido, pero por ahorita les agradezco mucho que nos estén apoyando en esta nueva faceta de los López Casas. Como les dije, este canal está hecho para que mi hija cumpla sus sueños y para que con su apoyo ustedes tengan mejor contenido y diferente. Si no les gusta, pues vamos a tener diferentes tipos de contenido, cual tal vez uno no te gusta y el otro puede que sí. Y si no, pues siempre están las películas que seguimos haciendo y que puedes ver por nuestros otros canales, que es Los López Casas TV, Águila Blanca TV y Pelimex TV. Amigos, pues espero les haya gustado la historia de Pedro Avilés. Es la recopilación que hicimos nosotros, que hizo nuestro compañero Fulvio, de datos por gente que sí investigó. Nosotros investigamos para dar entretenimiento. Y les recuerdo, esto no es apología del delito, esto no es buscar encauzar a gente por lugares donde no tienen que ir, ¿no? Estamos contando la historia de gente que se la tuvo que jugar, que hizo cosas no necesariamente buenas, pero bueno, a final de cuentas lo estamos contando que es una realidad mexicana, es una realidad de gente que ha formado la cultura en la que vivimos el día de hoy. Es una realidad que no podemos tapar con un dedo. Yo les pido que tomen esta información, que vean las películas, pero lo vean como lo que es, entretenimiento o información. No es un estilo de vida. En ningún momento nosotros estamos diciendo esta es la manera que debes de hacer las cosas. Normalmente todas las películas demuestran lo que pasa, ¿no? Que es batallan, pelean, ganan dinero, mujeres, pero al final de cuentas siempre terminan en la cárcel o terminan muertos. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de ese tipo de vida. Y es algo que queremos que todos abramos los ojos y que nos demos cuenta. Estamos retratando realidades. No estamos intentando crear la nuestra. Hay que aprender de nuestro pasado para no volver a cometer esos errores en un futuro. El día de hoy hay muchísimas más oportunidades que nos da el gobierno, que nos da la sociedad de salir adelante libremente y limpiamente. Les quiero agradecer mucho por apoyarnos con esta serie de historias que contar. Lo hacemos con mucho respeto a los personajes que presentamos y con mucho respeto hacia ustedes, público, para que lo vean y se entretengan. Les recuerdo, tenemos la película La Clave 7, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Del Clave 7, 1 a las 5 en nuestro canal de Los López Casas TV. Vayan para allá, vayan a verla, suscríbanse. Todo este contenido es totalmente gratis. Lo único que buscamos es que tengas tu hora y media lejos de tu mujer. No, bueno, ese chiste me lo dijo Fulvio, ¿eh? Por si lo está viendo Claudia, saludos a toda la familia. Pues pensé que estaba atrás de mí, güey. Y amigos, los quiero invitar a que pongan sus saludos, a que pongan lo que quieran poner en los comentarios, lo que quieran depositar a mi número de cuenta, lo que quieran mandarme en regalos, no pasa nada.
son bien aceptados. Los voy a estar leyendo en el siguiente video. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse a este canal, Los López Podcast. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a, si les gusta, coméntenlo. Si no les gusta, coméntenlo para borrarlos, los comentarios que me pongan negativos. No es cierto. Muchas gracias. Suscríbanse a Los López Podcast y suscríbanse a nuestros otros 3 canales que están apareciendo aquí. Si no nos siguen en redes sociales, ahorita se va a llenar la pantalla aquí de redes sociales. Y como este video dicen que no trae acción, ahí les va una explosión de puro coraje.